Este es el canal del productor. En este último video de la serie sobre cine y televisión, hablamos sobre los personajes y cómo se construyen los diálogos. Seguimos conversando con Hilda Demner, libretista de series de televisión, novelas y películas. Hay algo que siempre se tiene que tener muy en cuenta a la hora de escribir, y es el lugar o los lugares en los que transcurre la historia. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos un libreto, definimos si se va a grabar en la casa de Pedro, o de pronto en un hipódromo, o de pronto en un estadio de fútbol. Esas se llaman locaciones y se definen básicamente no solamente por el contenido de la historia, sino por el presupuesto. Señora Hilda. Las locaciones, como tú dices, son los lugares donde se desarrolla la acción. Puede ser en interiores o puede ser en exteriores, en un parque, por ejemplo. Pero el problema más grande es lo que cuesta, porque grabar en un aeropuerto, pues no es lo mismo que grabar en la sala de la casa de una persona, por ejemplo, porque tú puedes grabar a la hora que quieras, así sea de día, o convertirlo en noche real o en noche artificial con la clase de iluminación que haces. Y tu diálogo se va a escuchar absolutamente bien, se va a escuchar muy claro. En cambio, si tú sales a un exterior, sabes que hay mucha gente que esté ahí, tienes que quitar a una cantidad de gente o pedirles el favor que se alejen. No puede haber sonidos que a veces tú no esperas de algo a lo lejos, alguien que grita o alguien que pasa. Es muy difícil a veces manejar los exteriores y es mucho más costoso. Entonces yo pienso que uno como libretista, primero que todo tiene que saber de la boca del productor cuántas locaciones puede tener y cuántos exteriores puede tener. Él ya tiene un presupuesto, él ya sabe que puedes usar 5 locaciones y 2 exteriores. Y tú tienes que tener la magia en lo que escribes para manejar lo suficiente bien las situaciones, que la historia te quede muy bien, muy compacta, muy completa y nada aburrida en esas 5 locaciones y en esos 2 exteriores. Y también el productor es muy recursivo y puede hacer que una sola habitación, si la coges en cierto ángulo, con cierta iluminación, parezca otra diferente a la misma escena que grabaste en ese sitio. Otra cosa, puedes hacer close-ups, que son escenas de tomas cerradas, en donde una persona está hablando por teléfono con otra persona. Tú no necesariamente necesitas estar viendo en qué sitio grande, abierto, qué plano amplio, sino simplemente la tomas ahí hablando por teléfono en un rincón o sentado en una silla, pero la toma no se abre y tú no te enteras en qué silla está. Entonces, primero hay que ver los recursos de imaginación, los recursos económicos, que son muy importantes, y luego los recursos de cómo adaptar a las necesidades lo que sí se puede hacer para que salga un buen producto. Yo diría que el refrán es lo que hay. Hay el presupuesto para tanto, es lo que hay. No se puede hacer una escena más, hágalo bien, hágalo con ese número de locaciones y ese número de exteriores. La experiencia nos dice que ningún libreto es final. Es normal que el libretista sea invitado al set de grabación o que estén con él al teléfono para modificar cosas. Por ejemplo, si se define que una escena se va a desarrollar en medio de una lluvia y ese día no llovió, o la gente encargada de los efectos especiales de la lluvia tuvo problemas y no se pudo presentar al set de grabación. Es normal tener una comunicación permanente con el libretista. Él siempre tiene que estar localizable. No necesariamente tiene que estar en el set de grabación, aunque para el libretista es muy enriquecedor ir. Sobre todo al comienzo, cuando conoce los escenarios de algo, es importante porque sabe cómo se van a mover, en qué espacio se mueven sus personajes. Pero ya una vez que empieza a marchar lo que se está grabando, él no tiene que estar ahí, pero sí tiene que estar localizable por lo que tú dices. O, por ejemplo, en la primera gran escaleta el personaje va hasta el final y resulta que tiene un problema, que se enferma, que se muere, que se va. Tú también como libretista inmediatamente tienes que darle un giro a la historia en la mitad, en el momento que desaparece, y justificar que ese personaje de un momento a otro, que salió por una puerta y dijo, ya vengo, me demoro 10 minutos, voy afuera a tomarme un café, nunca volvió. Entonces tienes que justificar en la historia por qué nunca volvió y decir, algo le debió pasar porque mira, 10 minutos y hay que buscarlo. Llamó y dijo que ya no aguantaba más esa situación, cogió un avión y se fue. Bueno, inventas lo que puedas, que suene totalmente hilado a lo que tienes, sin perder el hilo de la historia grande, y lo sacas.
Para escribir un Perdón. libreto se necesita tener mucha imaginación, se necesita ser muy creativo, se necesita leer mucho, ser muy buen observador de lo cotidiano. Sí, creo que todo eso y ser muy sensible, pero sobre todo ponerse en la piel de otro. Yo escribí una historia bonita sobre pescadores. Eran dos historias simultáneas, una pasaba en una ciudad costera y otra en la misma ciudad, en la costa, dos familias y sus vidas se ven entrelazadas en un determinado momento. El mundo de los pescadores es un mundo muy particular. Y yo podía escribir divinamente el mundo de la ciudad, pero no podía escribir divinamente el mundo del pescador. Entonces me conseguí unos pescadores, hablé con ellos, visité un lugar en donde vivían pescadores, me gané a hacerlo bien porque de verdad me propuse meterme en ese mundo hasta el punto que me acuerdo mucho que el escritor del libro que yo adapté me preguntó si yo alguna vez había vivido con pescadores, o sea, porque al leer el libreto había una serie de situaciones y de vocabulario que era el de los pescadores. Entonces, yo pienso que cualquiera de nuestros grandes libretistas o escritores tienen que dominar muy bien un tema. Si no lo dominan, tienen que estudiarlo, aprenderlo, empaparse, vivir allá, vivir las situaciones para hacer las cosas bien. Usted ha sido bastante clara sobre el tema de los diálogos, cómo manejarlos y cómo permitir que los personajes se crezcan ellos solos. ¿Cuál Sí. es el consejo que nos da al momento de dialogar? Al momento de dialogar, hacer un ejercicio que se aprende por experiencia, pero desde el primer día que uno coge un estilógrafo o una tecla de un computador, y es intentar ponerse en los zapatos del personaje. Eso es importantísimo. O sea, tú ya dejas de ser Alfredo o yo dejo de ser Hilda y en ese momento somos un pescador de un pueblo remoto que estamos tratando de conseguir la comida ese día porque tu familia tiene hambre y se acerca otro pescador y tú tienes un diálogo con ese señor y le estás contando de la angustia que te das cuenta que no hay pescado y no hay que comer. Entonces en ese momento tú eres ese pescador y tú sientes esa angustia, tú sientes esa necesidad de llevar comida a tu casa y tú para poder comunicarla tienes que intentar por lo menos sentirla. No es una cosa ajena a ti, no es exterior, sale de tu alma, no sale de tu mano. Entonces al salir de tu alma, le pones de ti y tienes que estar en su lugar. Muchísimas gracias por participar en este ejercicio de armar una serie y explicarles a la gente cómo escribir, cómo hacer guiones para una serie de televisión o una novela o una película. Muchas gracias, señora Hilda. No, un verdadero placer, un gusto, un honor. Qué delicia poder contar un poquito del poquito que uno sabe. Me parece muy importante. Muchas gracias. Esperamos que los contenidos hayan sido de mucha ayuda y que ahora que conocen muchos detalles sobre los guiones y libretos, den el siguiente paso y con la hoja o la pantalla en blanco comiencen a escribir. Recuerden dar me gusta, seguirnos y compartir los contenidos del canal del productor.